Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Ensayo de la filóloga y escritora española Irene Vallejo. Fue publicado en el año 2019, si no me equivoco, y desde entonces ha recibido muchos elogios por parte de los lectores. E incluso la autora recibió importantes premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Ensayo en España el año 2020. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero al fin pude leerlo y creo que fue en el momento indicado, porque disfruté mucho de su lectura. Ahora comprendo el porqué de su éxito y la razón por la que muchos de ustedes en comentarios me lo recomendaban. En el fondo, la autora cuenta cómo llegamos a esto, a tener este objeto entre nuestras manos y con estas dimensiones, con esta forma y con todos los detalles que implica, aunque para nosotros puedan resultar muy comunes, como por ejemplo el título del libro. ¿Cómo se llega a la idea de incorporar un título y cómo se determina su posición en el libro? Por ejemplo, aquí en el lomo. ¿Cómo se determina que aquí puede ir el título? A nosotros nos parece algo muy común, pero hay una historia detrás de esto. O por ejemplo, la organización del texto en párrafos, que para nosotros también es muy común, pero para la época en que el libro se inventó no fue así. Pues les voy a leer un fragmento. Dice: la antigua escritura adoptaba la apariencia de una selva intrincada y agobiante, donde las palabras se amontonaban sin separación. No se distinguían minúsculas y mayúsculas, y los signos de puntuación solo se usaban de forma errática. Pero qué impresionante, dice: las palabras se amontonaban sin separación, no se distinguían minúsculas y mayúsculas. Ahora, nosotros podemos disfrutar de los párrafos. Esto que es tan simple para nosotros tiene una evolución, ha tenido un camino. Hay historias detrás de estos detalles que nosotros desconocemos. Quizás algunos de ustedes no las desconozcan, pero yo sí las desconocía. Por lo tanto, cuando leí este libro aprendí muchas cosas. Bien, puse mi pizarra. Esta es una línea de tiempo que va desde el mundo antiguo hasta el mundo actual. Antigüedad, actualidad. Para demostrar que en el fondo el tema central del ensayo es esto, la invención del libro, y cómo desde tiempos antiguos, ha perdurado hasta la actualidad. Esta es la columna vertebral del texto, lo que le da dirección, lo que le da sentido. Pero ojo, y aquí está lo interesante, el libro no es cualquier invento, no es solo algo físico, es algo físico que alberga símbolos, letras, palabras que al juntarlas expresan ideas, reflexiones, historias humanas, es decir, el infinito. El infinito de nuestra naturaleza humana se almacena en este invento que nació de un junco. El infinito en un junco. No puede haber un título más acertado, ¿verdad? Es hermoso. Es una idea preciosa para un ensayo, pero ahora viene lo difícil. Ya que el libro se inventó para resguardar nuestro saber, nuestra cultura, nuestras ideas humanas y transportarlas en el tiempo, los factores de su invención, desarrollo y subsistencia, es decir, su historia, están íntimamente ligados a nuestra historia humana, a nuestras dinámicas sociales pasadas, sociales e individuales del pasado. Entonces, hay mucho que contar. Y le corresponde a la autora la difícil tarea de elegir qué contar y cómo contarlo. Bien, de esta forma, ella hace una selección, a su parecer y según sus conocimientos, de lo más relevante de este camino que ha seguido el libro. Como por ejemplo, la invención de la escritura. Es un factor importante que determina esta línea de tiempo de la invención del libro. Los distintos materiales con que se fueron construyendo los distintos formatos de los libros, con que se fue confeccionando el libro a través de la historia y cómo evolucionó a partir de ellos.
la influencia de la política, la influencia de las guerras, el comercio, la religión. Todos estos factores son importantísimos. Ninguno estuvo lejos o no tuvo efecto en la invención del libro. Todos tuvieron algo que ver. Y sobre todo la cultura. Sobre todo la cultura con este símbolo que yo escribí aquí de la Biblioteca de Alejandría. La valorización de la cultura a través del potente símbolo de la Biblioteca de Alejandría. ¿Y cómo hace la autora para coordinar todos estos temas? Lo primero que hace es centrarse, no sé si se ve acá, en estas dos civilizaciones. Dedica la primera parte a Grecia y la segunda parte a Roma, ya que el concepto de libro como obra literaria y transmisible nace en el mundo grecolatino, lo que no le impide para nada hablar, por ejemplo, de Mesopotamia y la escritura cuneiforme cuando toca el tema de la invención de la escritura, por ejemplo. Un tema fundamental, ya que va de la mano con la invención del libro como objeto físico que la alberga. Objeto físico que depende también de los materiales. Y en eso Grecia y Roma son claves. Fueron claves en la transición, por ejemplo, del papiro al pergamino y más tarde al códice, que será después la base del libro moderno. Aquí tengo algo que les quiero leer. El rollo de papiro supuso un fantástico avance. Tras siglos de búsqueda de soportes y de escritura humana sobre piedra, barro, madera o metal, el lenguaje encontró finalmente su hogar en la materia viva. El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. Entonces, para que el libro perdurara en el tiempo, no dependía solo de los materiales, también del deseo colectivo e individual de preservar su contenido. Es por ello que la autora destaca mucho el proyecto de la Biblioteca de Alejandría, como les comentaba anteriormente. Es la Biblioteca de Alejandría un símbolo potente dentro del ensayo. Es uno de los episodios centrales de este texto. El gran sueño de reunir todo el conocimiento del mundo en un solo lugar, pero un lugar frágil, expuesto a incendios, saqueos y a la destrucción en general, convirtiéndose así en un mito cultural. Cuando lean este libro se van a enamorar de la idea de la Biblioteca de Alejandría. Claro, uno la conocía, pero no en todos sus detalles como cuenta aquí la autora. Las bibliotecas anteriores eran privadas y estaban especializadas en las materias útiles para sus dueños. Incluso las que pertenecían a escuelas o grupos profesionales amplios eran solo un instrumento al servicio de sus necesidades particulares. La antecesora que más se le aproximó, la biblioteca de Asurbanipal de Nínive, al norte del actual Irak, se destinaba al uso del rey. La Biblioteca de Alejandría, variada y completísima, abarcaba libros sobre todos los temas, escritos en todos los rincones de la geografía conocida. Sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber, a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias probadas. La Biblioteca de Alejandría no nació solo para ofrecer un refugio al pasado y su herencia, era también la avanzadilla de una sociedad que podríamos considerar globalizada, como la nuestra. Este amor por el conocimiento escrito pone a la lectura como una habilidad importante, pero también peligrosa, claro. Es más fácil gobernar a un pueblo ignorante que a uno instruido. Esto les quería leer. ¿Sabían que la lectura es una fuerza que requiere apenas unas pocas palabras para resultar aplastante? Alguien que es capaz de leer una frase es capaz de leerlo todo. Una multitud analfabeta es más fácil de gobernar, dado que el arte de leer no puede desaprenderse una vez que se ha adquirido.
El mejor recurso es limitarlo. La lectura, aprender a leer, es algo poderoso. Y lo dice con esta frase que me encanta a mí. Dice, alguien que es capaz de leer una frase es capaz de leerlo todo. Me encanta. Entonces, tenemos a la Biblioteca de Alejandría, es decir, acumular conocimiento. Tenemos la importancia de la lectura. Acumular conocimiento y además leerlo. Acumularlo y leerlo. Y luego reflexionarlo. Esto comienza a ser actividades que cada vez toman más fuerza en ese tiempo, por lo que no es extraño que naciera la filosofía. Gracias al libro nace la filosofía. Dice, el nacimiento de la filosofía griega coincidió con la juventud de los libros, y no por azar. Frente a la comunicación oral, basada en relatos tradicionales, conocidos y fáciles de recordar, la escritura permitió crear un lenguaje complejo que los lectores podían asimilar y meditar con tranquilidad. Claro, el lenguaje oral, para que fuese recordado, tenía que ser simple y no muy intrincado, para que todos pudieran repetirlo y no olvidarlo. Pero si contamos con un libro donde lo podemos guardar y almacenar, podemos tener ideas más complejas, un lenguaje más complejo. La filosofía, de alguna forma, que requiere de una lectura atenta, es la que hace destacar la importancia del soporte, de aquello que guarda las palabras para poder meditarlas con tranquilidad. El libro como objeto físico es, entonces, fundamental para que el pensamiento humano progrese. Fundamental. Pero es frágil. Es frágil. Y eso es lo que la autora destaca, su fragilidad. Pero aún así, a pesar de ser frágil y perecedero, aún así ha perdurado, perdurado en el tiempo. Es que tengo la boca seca, no me traje agua, grave error. Les voy a leer esta cita, dice: me he adentrado en estos detalles para explicar hasta qué punto eran frágiles y difíciles de proteger los libros por aquel entonces. Habían pocos ejemplares en circulación de cada título, y su supervivencia exigía gigantescos esfuerzos. Los incendios, las inundaciones que destruían los libros sin remedio eran catástrofes relativamente frecuentes. El desgaste por el uso, el apetito de las polillas y los estragos del clima húmedo obligaban a volver a copiar cada cierto tiempo, uno por uno, todos los rollos de las bibliotecas y de las colecciones privadas. Un rollo de papiro podía alcanzar una vida útil de 200 años. El esfuerzo, imagínense el esfuerzo para preservar el conocimiento. Imaginemos por un instante que cada uno de nosotros tuviéramos que dedicar meses enteros de nuestra vida a hacer copias a mano, palabra por palabra, de nuestros libros más queridos. Para evitar su extinción, ¿cuántos se salvarían? Imaginémoslo. El libro es un hilo de continuidad cultural, une civilizaciones, une épocas y se convierte en un objeto que puede contener su propia historia. Gracias a eso sabemos cómo han sido utilizados para dominar imperios, religiones, pero también para liberar. Por ejemplo, a través de la filosofía, a través de las lecturas clandestinas. Ese ardiente deseo del individuo por el saber. Es por ello que la autora insiste en que no solo autores y emperadores hicieron posible la transmisión del saber, sino también individuos anónimos que amaban el conocimiento, copistas, esclavos alfabetizados, maestros rurales, libreros de segunda mano y traductores, entre otros. La autora rescata a estos personajes olvidados y los coloca en el centro de la narración, recordándonos que la historia de los libros también es la historia de quienes los defendieron contra la censura, contra los incendios, contra el olvido. Por eso, más allá de la historia material,
el ensayo plantea una reflexión más amplia, la lectura como acto de resistencia y de esperanza. Vallejo subraya que la fragilidad del junco encierra la paradoja de lo humano. De un material efímero puede surgir lo infinito. Es decir, la memoria y la imaginación que nos salvan del olvido. En algo tan frágil está nuestra esperanza de perdurar en el tiempo. Creo que la gran originalidad de los sabios de la Biblioteca de Alejandría, que no tiene que ver con su amor por el pasado, creo que la gran originalidad de los sabios de la Biblioteca de Alejandría no tiene que ver con su amor por el pasado. Lo que los hizo visionarios fue entender que Antígona, Edipo y Medea, esos seres de tinta y papiro amenazados por el olvido, debían viajar a través de los siglos, que no se podía privar de ellos a millones de personas todavía por nacer, que inspirarían nuestras rebeldías, que nos recordarían lo dolorosas que pueden ser ciertas verdades, que revelarían nuestros pliegues más oscuros, que nos abofetearían cada vez que nos orgulleciéramos demasiado de nuestra condición de hijos del progreso, que nos seguirían importando. Hoy en día mucha gente quiere borrar lo políticamente incorrecto de los libros del pasado. Pero miren lo que dice la autora, que nos recordarían o que revelarían nuestros pliegues más oscuros, que no podemos olvidar los errores que hemos cometido. Y eso nos lo recuerdan constantemente los libros. Ahora bien, como la autora se remonta al pasado, fácilmente este libro podría considerarse un ensayo histórico, pero va mucho más allá de eso. Por ejemplo, hace constantemente contrastes. ¿Se acuerdan del video pasado? Justamente el video pasado, donde hablé sobre el ensayo y su naturaleza contrapuntística. Este libro es un claro ejemplo de eso. Para la autora, es muy importante dar a conocer esas diferencias entre el libro antiguo y el libro actual. Dar a entender que hemos recibido una herencia muy valiosa y que no siempre nos damos cuenta de ello. Por eso, la estructura de este texto es no lineal. No lineal, o como dicen algunos, desordenada. Porque la autora va y viene, avanza y retrocede. Puede empezar en Alejandría y terminar en su infancia en Zaragoza. Por ejemplo, se adelanta en el tiempo, retrocede en el tiempo, juega con eso. No se limita a intentar ser lineal. Para nada. Me encanta que parta de algo tan antiguo como la Biblioteca de Alejandría, que ella quiere mucho, se nota en el libro, para terminar hablándonos de su infancia. Dice, lo habitual es el olvido, la desaparición del legado de palabras, el chauvinismo y las murallas lingüísticas. Gracias a Alejandría nos hemos vuelto extremadamente raros. Traductores, cosmopolitas, memoriosos, la gran biblioteca me fascina. A mí, la pequeña marginada del colegio de Zaragoza, porque inventó una patria de papel para los apátridas de todos los tiempos. Es muy bonito lo que nos cuenta ella de su infancia. O por ejemplo, también puede saltar desde la Ilíada, está hablando de la Ilíada, y de pronto nos habla de películas contemporáneas. El salto es muy fuerte. Dice, si Alejandro había conquistado el mundo aferrado a su ejemplar de la Ilíada, poco tiempo después un poeta anónimo puso en solfa aquellas leyendas en una epopeya cómica, la Betracomiomaquia, que narraba la batalla entre las tropas de Hinchemejillas, rey de las ranas, y Robamigas, príncipe de los ratones. Décadas más tarde, Apolonio de Rodas, nostálgico bibliotecario de Alejandría, homenajeó la épica antigua en su poema sobre las aventuras de Jason y los argonautas. Los cinéfilos de hoy descubrirán la misma tensión en el western. En el western
crepuscular sin perdón de Clint Eastwood, frente a la sonrisa iconoclasta irónica de Tarantino, dinamitando el género en Django desencadenado. El chiste y la melancolía convivían en una amalgama que resulta muy reconocible en nuestros días. ¿Se fijan cómo partió hablando de la Ilíada y terminó hablando de películas contemporáneas? ¿Se fijan? Esto reproduce la experiencia de leer. No seguimos una línea recta. No, sino múltiples asociaciones. Por eso cuando se quejan de que el infinito en un junco no está ordenado, es porque no entienden nada. Por eso ese ir y venir entre temas, ese ir y venir que a mí me encantó. Aquí, por ejemplo, está hablando de algo, de la biblioteca, por ejemplo, y dice, volvamos atrás, la biblioteca no existe todavía. Y se pone a hablar de otro tema, porque anteriormente habló de la biblioteca, pero ahora va a tocar otro punto donde la biblioteca todavía no existe. Y te lo dice. Esa es la idea del libro. Esa es la idea. Por lo mismo, a muchos este ensayo, como les decía, les incomoda porque están acostumbrados a algo más tradicional. Pero si quieres llegar a más personas y quieres experimentar, el género tiene que evolucionar, tiene que ir más allá, tiene que romper barreras. Y el ensayo te da esas libertades. Y la autora lo hace, las toma y las explota, expande la visión del ensayo. Y eso es muy bueno, porque si no nos vamos a quedar estancados. No. Por ello, a pesar que el texto en su conjunto tiene una unidad, ¿se acuerdan también en el video pasado cuando hablé de la unidad en el ensayo? Este texto la tiene, pero los capítulos que funcionan bien en conjunto también funcionan bien como unidades individuales. ¿Me explico? Los capítulos en conjunto funcionan bien como una sola unidad. El tema los une muy bien, pero también pueden funcionar de manera individual. Y eso es lo interesante de este libro. Claro, esta división, esta independencia de los capítulos y a la vez este funcionamiento en conjunto no podría darse sin lo no lineal. Es lo no lineal, la no linealidad, lo que le da la posibilidad de esto. De funcionar como conjunto, como una unidad, pero a la vez también como capítulos individuales. Esto es muy importante en un ensayo con tantos datos históricos, con tantos datos objetivos, porque te puede agotar intentar leerlo de corrido. Por eso es interesante que esté la posibilidad de leerlo de forma fragmentada. Que el lector pueda leer un capítulo un día y después otro día retomarlo sin necesidad de tener todo el recuerdo de los capítulos anteriores. Así lee sin presionarse, porque parecen pequeños cuentos, pequeñas historias donde se desarrolla muy bien lo que la autora quiere contar. Tienen principio y final los capítulos, para luego que tú puedas pasar al siguiente en otro momento de forma individual. Pero a la vez está la coexistencia como conjunto. Me parece fantástico. Es por eso que irremediablemente la autora debe repetir algunas cosas, no de forma textual, claro está, pero sí a modo de resumen, en pocas líneas, porque es necesario para introducir un nuevo tema, si el capítulo lo requiere. Si el capítulo debe funcionar de manera individual, requiere entonces que esa información vuelva a ser mencionada. Les voy a dar un ejemplo. Entonces dicen, no, es que es muy repetitivo. Lo necesita para que funcione el libro como tiene que funcionar. Un ejemplo, estoy casi al final del libro, estoy en la 394. Y la autora dice, la invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz hemos confiado la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia y el desarrollo y el progreso. En diferentes épocas hemos ensayado libros de humo, de piedra, de tierra, de hojas, de juncos, de seda, de piel, de harapos, de árboles y ahora de luz, los ordenadores y ebooks. Ya
Aquí la autora repite algunas cosas que dijo anteriormente. Claro, ya había hablado del papiro, ya había hablado de la piel, ya había hablado de los harapos, ya había hablado de que el libro había tenido diferentes formatos. Entonces dicen, oh, está repitiendo, pero la autora necesita esta información para decir que hay una nueva forma un nuevo soporte para las letras, para las palabras. Los ordenadores, los ebooks. Por eso habla de la luz como un nuevo soporte. Pero tiene que repetir la información anterior para que este capítulo se pueda entender de manera individual. Para que tenga sentido. Y para mí no hay problema en eso. A algunos no les gustará, a otros sí. Bueno, cosa de gustos. En cuanto a su estilo, me parece muy lírico, es precioso. Sus frases tienen cierta cadencia, cierto ritmo que busca darle un carácter épico a los libros y a las historias que los rodean. Es muy lírico. Un ritmo que a menudo intercala con imágenes poéticas. Hay una intención estética que lo aleja de la divulgación seca o de lo meramente informativo. Va mucho más allá. Ejemplo. ¿Dónde tengo un ejemplo? Yo creo que a todos les gustó como la autora narra, ¿verdad? Es precioso lo que hace ella. Dice, pero la humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. Gracias a esos hallazgos nació un espacio inmenso de encuentro con los otros y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente, hombres y mujeres que, sin conocerse, ha salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. ¿Se fijan lo que hace? ¿Se fijan? Miren qué bonito. Un fantástico incremento de esperanza de vida de las ideas. Qué bonita la palabra, esperanza de vida de las ideas. La esperanza de vida es un término que se da a seres humanos o animales, a seres vivos, y ella lo implementa a las ideas. Y nos da la sensación de que las ideas son algo vivo. ¿Se fijan? Por eso dice un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. Miren qué bonito. Y después dice, de alguna forma misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente. Esta es una imagen poética. Este es un ejemplo de las imágenes poéticas que yo les decía. Una cadena invisible de gente, hombres y mujeres, que sin conocerse ha salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños. Y tú te imaginas esta cadena invisible de gente en tu mente. Los ves juntos, los ves apoyándose, los ves colaborando para una labor muy importante. Salvar la vida de los libros y nuestra historia, para que la historia de la humanidad no caiga en el olvido. Es precioso esto, ¿verdad? Es muy lindo. Por eso, no estoy de acuerdo con los que tachan esta narración como fetichismo. He leído por ahí, me puse a leer las reseñas de Goodreads y me encontré con cada sorpresa. Ellos dicen que esto es como un fetichismo, como una veneración excesiva del libro. Y no creo para nada que el autor apunte a eso. No, creo que se confunde el deseo de resaltar su antigüedad y el largo camino que los libros han recorrido para acompañarnos y apoyarnos en nuestra historia, con una devoción injustificada. Porque está más que justificada esta devoción. Está justificadísima. Los libros sí son un invento sorprendente. Es que lo son. Es que hasta cuándo normalizamos que algo tan fantástico como un libro es algo común. No. Sorprendámonos, como lo decía Chesterton, día a día, de nuestro entorno, del milagro de la humanidad, de lo que es un ser humano y de las cosas que ha inventado. A veces tenemos que parar y sorprendernos de lo que hemos hecho, de lo que han hecho otros. Y algo que está ahí con nosotros todos los días, y los vemos como algo común, han recorrido siglos de historia, sufriendo mutaciones, evolucionando. Y
debemos sorprendernos, debemos. No está de más ese lenguaje lírico, ese lenguaje poético que ensalza el libro, porque el libro lo merece. Ahora, este libro tiene, por lo menos en mi edición, tiene 400... Bueno, lo bueno es que trae todas las notas, trae mucha información de donde todo lo que dice el autor está justificado aquí. Eso es bueno. Tiene 400 páginas, 406 páginas del infinito en un junco, de la historia de los libros. Tengo todo el libro destruido, Dios mío. Es que le hago así para poder encontrar lo que he ido subrayando, y he terminado quebrando la portada. Oh, no, lo dejé hecho un desastre. Pero bueno, sin duda por la cantidad de información que contiene, no es un libro que se lea rápido, no. Y como les decía, tiene por ahí 406 páginas aproximadamente, por lo menos en mi edición. Pero siempre, mientras lo leía, yo lo encontré interesante. La autora fue regulando muy bien la entrega de la información y de las ideas, para no saturar al lector. Pero aún así hay personas que me han comentado que les ha costado, que lo han abandonado. Bueno, eso va a depender de la experiencia que cada lector tenga. Puede que para mí no sea tan pesado, por la cantidad de libros que he leído parecidos, que entregan mucha información. Estoy un poco más acostumbrado a eso. Y otras personas que quizás quisieron probar leer este libro, puede que eso los haya saturado y no les haya gustado. Pero, ojo, yo sé que van a volver a él. Pero aún así el mayor logro de la autora, a mi parecer, es no hacerlo aburrido. Un texto que debería ser aburrido, por la cantidad de datos históricos, termina siendo muy entretenido. Lo hace ameno. Esto gracias a que maneja muy bien las características del ensayo. Utiliza muy bien el poder del ensayo. Logra un buen equilibrio entre sus experiencias personales, los datos objetivos, el conocimiento de otros autores que va citando y su propio conocimiento, debido a su formación como filóloga clásica. Lo que justamente la hace centrarse en el mundo grecolatino, porque es su especialidad. Algunos dicen, no, es que debió mencionar a más culturas, expandirse en el mundo. Pero el ensayo como género literario no busca eso, no busca ser absoluto. La autora elige el terreno que domina, es lo que hace cualquier gran ensayista. Todo buen ensayista elige el terreno que domina y no intenta abarcar el absoluto, porque esa no es la naturaleza del ensayo. Por eso, lo interesante, lo novedoso, es cómo mezcla el rigor de su formación como doctora en filología clásica, creo que es su título, con la cercanía de la narradora que intercala anécdotas personales, datos objetivos y referencias a la cultura pop. Esta fusión de erudición y lirismo logra un efecto envolvente. Cada capítulo transmite no solo información, no solo datos puros, no son fríos los capítulos, te transmiten emoción. Logra eso, haciendo del ensayo una experiencia estética que a mí me encantó vivir. Bien, los dejo. Espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana.